en este momento con Juan María Naveja para poder platicar y tratar de dar una respuesta a estos cuestionamientos y mucho más. Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Qué gusto saludarte. Bueno, primero déjame decirte que qué diferente es oír a Claudia Sheinbaum que a todo el gobierno federal. La verdad es que cuando uno ve a una persona articulada, realista, firme en lo que está haciendo, pues le da a uno gusto frente a lo que está viendo a un cirquero tratando de hacer malabares con las cifras. Mira, hay una consigna en materia de comunicación política, que las cifras relativas a la seguridad pública normalmente no se ponderan de esa manera. Normalmente se deja que sean los órganos correspondientes que estén dando informaciones y no hacer ruedas de prensa. Mira, el fin de semana pasado fueron 266 homicidios dolosos y la mayoría en Guanajuato, en donde es la tierra del huachicol. Pues no sé si valga mucho estar insistiendo en el tema, y yo te preguntaría, en ese paraíso terrenal que presentó Alfonso Durazo hace unas cuantas horas, yo te preguntaría, el no subir más del 1% en cuanto al homicidio doloso es para presumirlo, es para presumir que no haya robos de autos cuando no hay autos en la calle, es para presumir que no hay robos a transeúntes cuando no hay gente en la calle. Me parece que es inoportuno todo esto, y no sé, Magda, esto te lo preguntaría a ti. ¿No ves enojado al presidente? ¿No lo ves que cada día está más molesto y dando explicaciones a temas, por ejemplo, lo del feminicidio? Pues la verdad es que no hay mucho que... Yo no sé si te sentiste representada por su gobierno después de que hace 2 meses no las quisieron recibir en Palacio Nacional, pero me da esa impresión, lo veo de malas, Magda. Que de hecho, adicionalmente, Olga Sánchez Cordero también pues fijó ahí una postura en donde hablaba, por ejemplo, de delitos como la violencia intrafamiliar, en donde sí ha habido un incremento considerable en este tipo de delitos. Y hay que recordar, Juan María, que el presidente desestimaba estas cifras hace unos días, ¿no? Que incluso algunas mujeres defensoras en Oaxaca salieron también a decir que no, o sea, que estaban en contra de lo que decía el presidente, porque verdaderamente están los casos puestos sobre la mesa, la forma en la que se han incrementado este tipo de delitos. Nuevamente el Estado de México encabeza los estados que tienen un mayor número de feminicidios, acompañado de Veracruz, y que justo en eso no hizo mucho reparo Alfonso Durazo al momento de presentar las cifras. Rápidamente cambiaron la presentación y continuaron hablando del resto de los delitos, pero no hizo mucho hincapié en esto. Y mira, todo esto se produce, bueno, fíjate, todos los avances que se están dando cuando justo hace una semana se anuncia la reincorporación, que nunca se fue, del ejército, de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, a la seguridad pública. Entonces, si vamos tan bien como lo dice hoy Alfonso Durazo, pues entonces no entiendo cómo se está convocando al refuerzo, a menos que tenga sentido aquello que se ha venido diciendo, que se está presentando la imagen, la figura de las Fuerzas Armadas como disuasorias frente a una inminente crisis económica y social que se está viniendo. Mira, Magda, hay que decir, hoy se dan estas cifras triunfalistas cuando ayer tuvimos el mayor número de contagios de coronavirus en lo que va de la pandemia. Tuvimos más de 300 muertos en menos de 24 horas. Tuvimos el anuncio de que ya son 2 millones de desempleados según las cifras del INEGI. Tuvimos la información de Goldman Sachs informando que la economía mexicana va a tener un decrecimiento de casi el 9%. Bueno, por eso pues, que nos inviten a su paraíso, Magda. Pero ¿sabes qué? Ya va a haber cerveza en la Ciudad de México. Esa es quizá la buena noticia, ¿no? Juan María, espérame, déjame hacer una pausa, por favor, antes de que sigamos hablando de esa buena noticia de la cerveza y aparte las otras tan malas noticias. Déjame darle la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a esta plática. Nos quedamos en el tema de la cerveza, Raúl. Muy interesante eso, por eso me interesó sumarme inmediatamente para no perderme esa noticia que incluye las actividades de reactivación de la Ciudad de México. Juan María, ¿cómo estás? Magda, muchas gracias. Bien, bien, Raúl. Y ayer fue Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa, quien hizo el mismo anuncio. No sé por qué les ha preocupado tanta la cerveza. ¿No hubieran cerrado las fábricas? ¿No había tanta necesidad?
Pues sí, esa es parte de esa. Es que, bueno, es un producto muy demandado, ¿no? Yo creo que hay competencias en las ciudades sobre qué ciudades son más consumidoras de cerveza. Me queda claro que el norte del país pudiera ser, Juan María, Magda, pero no sé si hay un dato, no lo tengo a la mano, seguramente el INEGI quizá lo tenga registrado, pero, pero la verdad es que es una demanda y es un símbolo. Más que todo, me parece que es como un símbolo de unas de estas necesidades de muchas personas, y que ha tenido un impacto exactamente en el tema del confinamiento, cosa que tú ya lo referías bien, Juan María, no fue la delincuencia. Los datos que dan a conocer hoy por parte del señor Durazo, pues en homicidios son apenas 50 menos que el mes anterior, 50 menos, si no me equivoco, ¿verdad, Magda? Así es. Así es, 50 menos, de acuerdo a lo que estabas presentando, a lo que estábamos hablando, sí. En la cifra concreta. Los homicidios en México, marzo del 2020 se registraron 3,000 homicidios en el país. Números por entidad federativa. Guanajuato es el que tiene mayor incidencia. Estamos hablando de 1,534, que era eso de lo que estábamos hablando hace unos minutos también con Juan María, ¿no? Que verdaderamente no es un avance significativo. Sin embargo, Raúl, sí se presumen estos logros en el país y realmente todavía faltan las cifras de abril, ¿no? Que es en donde podríamos ver realmente cómo pintó la situación ante esta contingencia sanitaria por el coronavirus, y que ahí estaba bastante interesante la columna de Héctor de Mauleón publicada hoy en el Universal, en donde hacía referencia, tiene un título tremendo, ¿no? En donde habla de que nos estamos dirigiendo a la velocidad del rayo hacia la nueva normalidad, que durante la pandemia parecería que los delitos están bajando, sin embargo no fue así, y hacía referencia al caso del 10 de mayo, ¿no? En donde también se empezaron a incrementar algunos delitos con la salida de la gente a las calles. Claro, bueno, los datos que presentó hoy Durazo son de abril, o sea, son los datos al mes de abril. Habrá que esperar hasta el mes de junio para conocer los de mayo. De alguna forma, esto es lo que... Oye, para pero déjame aprovechar antes de que Juan María, como tiene siempre gran conocimiento de muchos temas, no quisiera dejar pasar lo que hace un rato acaba de suceder en la Organización Mundial de la Salud con la conferencia de prensa del director, que trata de responder lo que Trump ha venido señalando, de que culpa a China de la matanza masiva mundial. Así lo dice el presidente Trump y, bueno, pues le dice y acusa a la Organización Mundial de la Salud de haber sido negligente con este hecho. ¿Cómo se toma esto, Juan María? Tú que analizas en entorno internacional esta acusación que hace Trump y la respuesta que da la Organización Mundial de la Salud hace unos minutos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se está buscando? ¿Tiene algo que ver con la reelección? ¿O cómo lo ves? Mira, es una situación desesperada en la que se encuentra Donald Trump. Cada vez son más los indicios que señalan que realmente la gestión que hizo de la pandemia ha sido calamitosa. Mira, ayer el secretario de Salud también estaba culpando a China y a la Organización Mundial de la Salud de la forma en que dieron toda la información. Están desesperados porque las encuestas están dándole ventaja a Joe Biden, que ni siquiera está haciendo campaña, pues está en el encierro. Él es una persona vulnerable, tiene 74 años de edad, 76 años de edad, entonces él no puede salir a hacer campaña en este momento. Y Donald Trump está golpeando constantemente a la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada estaba diciendo que está revisando los datos para ver si definitivamente le quita los apoyos, recordando que es Estados Unidos el que aporta más recursos a la Organización Mundial de la Salud. Hoy por la mañana emite un tuit en el cual está agrediendo, diciendo, es un chino el que es el culpable de la muerte de miles de personas. Y todo esto viene siendo un cóctel de desesperación. Ayer, nuevamente tratando de responder por qué está tomando un medicamento contra la malaria, que se había dicho que era un producto de un laboratorio en el cual tenía acciones. Es decir, está desesperado Donald Trump por liberarse de esta carga en la cual todos los días le están diciendo que gestionó mal. Y mira, Raúl, estamos llegando ya, bueno, es mucha la distancia, a los 100,000 muertos en Estados Unidos, al 1,500,000
de los contagiados. Es decir, Estados Unidos no abandona la categoría de epicentro de esta pandemia. Todo esto lo viene arrastrando Donald Trump porque además la economía va muy lento en su recuperación y él, que siempre había apostado a tener una economía fuerte, pues no le está resultando y por eso está buscando con desesperación hacia dónde orientar las tendencias para poder rescatar algunos votos, Raúl. Pues sí, ahora tendrá, independientemente de lo que tú claramente los dices, pero ¿hay alguna razón, hay algún elemento que señale que pueda culpar a China o algún científico chino, porque aquí habla de un chino, y que hubo incompetencia del gobierno de China para detener a ese loco que de alguna forma pudo haber generado este COVID? O sea, alimenta esta misma narrativa de que alguien creó un virus que está fuera de control. Él lo viene manteniendo esto, incluso el secretario de Estado también lo ha manifestado, que el virus habría sido creado en China. Sin embargo, las áreas de inteligencia de Estados Unidos han descartado completamente esta versión y los científicos también. Ahora, ¿a dónde podemos ir, Raúl? Vamos a equilibrar un poquito el marcador. China tampoco se caracteriza por su transparencia, tampoco se caracteriza por dar cifras confiables. Recordemos que hubo un médico chino que con toda anticipación advirtió el caso del coronavirus, lo advirtió, lo señaló y curiosamente muere de COVID-19 este médico chino. Entonces, toda esta situación que ha venido predominando le da margen a Trump para estar culpando a China. Lo que él no da cuenta es que desde noviembre hubo áreas de la inteligencia que le estuvieron informando a él directamente que se estaba incubando este virus y que posteriormente en enero uno de sus principales colaboradores en área de economía, que es Peter Navarro, emitió a él un memorándum en el que estaba advirtiendo que estaba en puerta una epidemia que iba a sacudir toda la economía mundial. Entonces, bajo este panorama, él está dando palos de ciego, pero también sí, habrá que decir que China tiene un papel que tendrá que investigarse y la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a dar una información puntual de su actuación en toda esta trayectoria desde que se supo de la presentación de este virus hasta las últimas fechas y todo lo que ha tratado de hacer la Organización Mundial de la Salud, Raúl. Oye, y bueno, y finalmente de mi parte, Juan María, el tema, Estados Unidos decide seguir con sus fronteras cerradas hasta el próximo 14 de junio, si no me equivoco, ¿sí? Tanto de México como de Canadá. Estos mensajes a veces se contraponen con la actividad de algunas industrias como la automotriz que ha empezado ya en los Estados Unidos. ¿Esto cómo lo ves? Bien, esto realmente responde más a una necesidad de cómo se llama la comunidad fronteriza, porque no es solamente con México, Raúl, también lo está haciendo con Canadá. Esto inició el pasado 21 de marzo y se limita únicamente al flujo terrestre, es decir, al cruce que se da de ciudadanos que pasan de México a los Estados Unidos. Pero para nosotros sí es muy importante, para ellos también, Raúl, porque no perdamos de vista que hay una influencia y de hecho una vecindad muy importante entre México y Estados Unidos. Hay mexicanos y estadounidenses que hacen el súper en uno y el otro lado de la frontera, o que compran la gasolina en uno u otro lado. Y únicamente aquellas personas que tengan actividades esenciales tendrán el permiso de cruzar la frontera mutua. Y al mismo tiempo decir que los vuelos, por ejemplo, siguen su normalidad, seguirá el flujo aéreo entre los dos países, y la particularidad es que ahora está diciendo Donald Trump que va a revisar el flujo hacia América Latina por lo que está pasando particularmente con Brasil, Raúl, que Brasil está amenazando con convertirse en el próximo epicentro de la pandemia porque está creciendo mucho su número de contagiados y de muertos. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Simplemente se alarga este periodo de límites para el cruce de pasajeros a pie únicamente, que afecta mucho, o sea,
sabemos perfectamente lo que significa para los dos Laredos, o por ejemplo Mexicali, Caléxico, Tijuana, San Diego, San Isidro, El Paso, Ciudad Juárez, que tienen un vínculo muy estrecho. Y lo que sí habrá que decir, que aquellos residentes y ciudadanos no tienen limitaciones. Pueden pasar tanto a pie como en avión, Raúl. Bien, interesante todo esto. Juan María, bueno, vamos a continuarle. Muchas gracias, Magda. Hasta luego. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Juan María, por estas aportaciones. Nos vemos mañana.